Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si este fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo, pero lo cierto es que el encendido de los códigos que lo hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas. Aun cuando también es cierto que para ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener actividad su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación ya absorbe información de cuánto le rodea, sea de su posición en el útero materno, sea de cuánto hace o sufre la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco. Es decir, en su propia construcción el cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda, las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Y esto parece increíble sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano. Es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento. En esta materia referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de este engarce neuronal percepción-acción, dos procesos centrales. Uno de naturaleza que podríamos llamar computacional o automática y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente captar y procesar información del medio que les rodea sin entrenamiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo, niños con muy pocos meses de edad son competentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuánto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores, que luego, mientras el niño los está mirando, se ocultan detrás de una cortina, un conjunto grande. A continuación se le muestra al niño otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades que también se ocultan detrás de una cortina, conjunto pequeño. Después, tras la cortina que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todos los cubitos dejando solo uno. Pues bien, si delante del niño se vuelve a abrir la cortina que oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero sí parece preguntarse ¿dónde se han metido el montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresarlo en la conducta. En este caso, en su cara y en la contractura de músculos que indican cierta confusión. Estas capacidades, hoy lo sabemos bien, tienen sus principales circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parietales, es decir, tanto del cerebro derecho como del izquierdo.
y muy específicamente alrededor del surco intraparietal, donde se construyen el sentido y significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se ponen en marcha en temprano desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en los cerebros de nuestros predecesores desde hace millones de años. Curiosamente, esa capacidad que permiten poder distinguir o intuir tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas ya la poseen otras especies animales, como por ejemplo los delfines y los monos, y por supuesto los antropoides. Y sin duda aquello ha debido ser la base antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes como la de huir frente a muchos enemigos o atacar solo uno, o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de fruta. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responder a la lengua materna de una manera específica entre los 9 y los 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminaban entre los sonidos de las sílabas ra y la. Muy bien o bastante bien. Cambiaron de forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente en esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de la conformación de circuitos neuronales específicos modulados por la cultura en que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en estas observaciones, en los niños se hayan diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos, con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de la propia experiencia o interacción con el medio que los rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos, comparados con el comportamiento real de los niños, ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de los elementos del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar la poderosa influencia cultural en estos aprendizajes. Bien es cierto que en estas computaciones no las hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales indicando qué y cuándo hay que aprender y desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga a la tarea. Y esto es absolutamente importante en los primeros meses del nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en ese aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 de esas habilidades sociales básicas que se aprenden pronto, habilidades que por parte de otras serán de importancia sobresaliente para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden en los demás por imitación. Esta es una capacidad emocional innata. De hecho, es quizá el mecanismo social del aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen, sus manierismos, cómo hablan y cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño muy pequeño cuando ve a su padre utilizar un teléfono, trata el mismo después de alcanzarlo y hacer sonidos al aparato telefónico. Y esto parece evidente. El niño no lo ha entrenado previamente, ni tampoco parecen existir patrones de conductas innatas que lleven al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requerirá para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo,
que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba-error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno. Es decir, en un contexto de seguridad como son sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta, pero no es tan fácil. El casi refiere a que propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando no es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero ésta se le cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello es principalmente el objetivo de coger la taza, pues que el niño, cuando más tarde imita ese acto, no la deja caer al suelo tras cogerla, y todavía más. En estos actos imitativos, aun siéndolo, son altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen que cuando, quién, cuándo y qué imitar, y utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que al imitar autodescubren nuevos modos de resolver otros problemas. Atención compartida quiere decir que dos personas mirando un mismo objeto o evento, y este fenómeno se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia en la dirección en lo que lo hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. Es este un mecanismo y un proceso que une adultos y niños pequeños y les hace compartir el mundo de percepción de un mismo objeto o de persona, lo que les facilita el aprendizaje no solo de significados, sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno enfrente del otro, un niño de 1 año y un adulto, y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad con cierta distancia entre ellos, pero ambas al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno al otro, niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese mismo objetivo. El que está mirando el adulto, es más, hay experimentos mostrando que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él y al que observa. En este último caso, estudios meticulosos muestran que lo que hace el niño no parece obedecer solo la curiosidad por el robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de cabeza que hace el robot, y lo que ello significa simplemente volver la cabeza imitando que hace el adulto y se refiere al significado de la mirada misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar a uno de los dos objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también a ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volviendo el adulto la cabeza del niño ya no sigue ese movimiento. ¿Podrían aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo? Es decir, sus bases cerebrales para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudios actuales, en este sentido, se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar a la escuela, tras los primeros años en el seno de la familia. ¿Cómo lo hace en la escuela? Y basándose en ello, tratar de diseñar programas que puedan mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican que las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar en el colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que bien pudieran afectar al aprendizaje posterior en el propio colegio. En definitiva, la utilización de progresos educativos que potencien la interacción social desde muy temprano parece producir cambios positivos a largo plazo.
en los niños que facilitan todo aprendizaje posterior y también el componente afectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de maduración del cerebro humano y este tema es hoy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas altruistas cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge llanto. Ante un niño menor de 3 años, esta tiende a acercarse el adulto para consolarlo con gestos empáticos, por ejemplo, traerle cosas que sean muy queridas para él, como lo puede ser quizás su propio osito de peluche. Lo mismo se ha visto en experimentos en los que si un robot simula llanto frente a un niño pequeño, este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arrancan de códigos profundos cerebrales que vienen heredados. El entrenamiento y la percepción de la conducta de los otros, en particular de los padres. Es más, si estas reacciones son expresadas por los adultos frente al daño que sufre un niño, se convierten en juicios y emociones morales. Y en conductas morales, descubrir los orígenes de las diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central en la neurociencia, que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje y la enseñanza. En este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver su influencia esencial para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros con larga experiencia y profundos conocimientos que fallan en su enseñanza por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese naciente impulso a aprender a terminar con un apagón en el interés por las materias. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente de los niños, los inspiran, los vuelven curiosos por el conocimiento gracias a sus cualidades, por la empatía que han cuidado y ampliado, emocional. Es la puerta que se abre al conocimiento con la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema de más trascendencia humana, incluso más que la ética, que el de la educación, de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética, para entronizar valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, capítulo 19, esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa que es la neuroeducación. El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza.